Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Sí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a leer el pasaje. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza sus estacas. Versículo 3. Porque te extenderás, dice el Señor, a tu mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las naciones asoladas. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos edifica, nos enseña, nos instruye, nos da a conocer, Padre amado, qué es lo que tú quieres para nuestra vida y qué es lo que tú quieres para nuestra descendencia. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos toda la libertad, Espíritu Santo, para que tú obres. Ato en el nombre de Jesús toda distracción. Todo lo que el enemigo quiera venir a robar la semilla del pueblo de Dios, lo ato y lo dejo sin poder. Y le ordeno ahora mismo que se va de este lugar, que suelta las mentes y los corazones, que todo control mental ahora en el nombre de Jesús está atado. Y se va de este lugar, se va de las mentes de los hijos de Dios. Hay mentes libres y dispuestas para recibir y para obedecer. Hay corazones fértiles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje parece que hubiera sido escrito para una mujer. Este pasaje es una palabra que Dios estaba dando en ese momento al pueblo de Jerusalén, a la nación de Israel. Hoy Dios nos lo está dando a nosotros. Es una palabra de confianza, es una palabra de esperanza y de fe, como lo necesitaba en ese momento la nación de Israel, como la necesitamos en este momento nosotros, el pueblo de Dios. Esta es una palabra profética. Hermanos, hoy Dios está dando una palabra profética para su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que creerlo, hermano, no lo dudemos. Creamos que cada vez que Dios nos está dando una palabra, es una palabra para nosotros. No esperemos al profeta, al siervo más ungido, porque es reconocido por todas las naciones, para que nos venga a dar una palabra profética. En esta mañana Dios le está dando a usted y me está dando a mí esa palabra profética. Tenemos que recibirla. Es una palabra de esperanza, de confianza, de fe en Él. Él se la estaba dando a su pueblo, a esa nación de Israel, que después de 70 años que estaba en cautiverio en Babilonia, ellos estaban allí oprimidos y salen con alegría, viene la libertad. Y salen con alegría a buscar su nación, a buscar su tierra. Ellos iban gozosos, pero ¿cuál fue la situación que ellos tuvieron que enfrentar en ese momento? Al llegar a esta tierra, tuvieron que ver su ciudad arruinada, tuvieron que ver su ciudad caída, sus tierras áridas,
sin cultivar. Un lugar donde en lugar de encontrar alegría, cuando vieron ellos, en lugar de dar alegría, ¿qué pudieron sentir ellos en ese momento? Tristeza, dolor, preocupación. ¿Qué será de nuestra vida? Llegamos a una tierra desértica, arruinada, acabada. Llegamos a este lugar donde pensábamos que llegábamos a nuestra tierra, que íbamos a ser felices porque ya no estábamos más en cautiverio, hubiera podido pensar ese pueblo. Pero ellos se llevaron una mala imagen de su tierra. Entraron en desilusión, en tristeza, en preocupación. No sé cuántas personas en esta mañana puedan estar pasando por esos momentos que pasó el pueblo, la nación de Israel, cuando el profeta estaba hablándole allí a ellos. De pronto algunos, o todos, yo no sé cuántos, pueden estar viendo el panorama desértico, que no produce, que yo qué voy a hacer, y ahora qué de mi vida, qué es de mis hijos. Mire todo lo que viene. Mire lo que se está viendo en las finanzas, en el trabajo, ya no hay trabajo. Hay desesperanza en el pueblo. Pues no nos preocupemos. El Señor cuando da la libertad, Él la da en abundancia. Y nosotros somos libres. Amén. Entonces cuando el profeta le dice a esta nación, la que ya no daba luz, o sea, la estéril, el profeta le está diciendo que ella no daba luz, no daba, era un pasado, pero vivamos el presente. ¿Cuántos pueden estar diciendo yo? Aquí dirán, mi trabajo, mi profesión, mi hogar, no fructifica, no da luz. Pues en esta mañana Dios le está diciendo, la que no daba luz, el pasado hay que dejarlo atrás porque esas son ruinas. Vivamos el presente, vivamos en el presente proyectándonos hacia el futuro, pero es en el Señor. Amén. No veamos más lo que estamos viviendo porque el panorama está desértico, porque hay tristeza, hay dolor, pero el Señor dice en esta mañana, salgamos de ahí, que salgamos de ese lugar. Ahí no es el lugar del pueblo de Dios. Ese no es el lugar que Dios quiere para nosotros, hermanos, ni para usted ni para mí. Por eso Dios nos da a nosotros esa palabra. Dios nos dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus cuerdas y refuerza sus estacas. Hermano, ensánchese, mire más allá, mire en el Señor. No mire lo que está viviendo, hermano, porque si usted mira lo que está viviendo, ahí se va a quedar en quejadera, en criticar a Dios, en juzgar a Dios y en el dolor. Y se va a quedar ahí sentado sin hacer nada. Dios nos quiere exhortar y Él siempre nos está exhortando con su palabra. Nos está llamando la atención que nosotros debemos buscar a Él, al dueño de nuestra vida, a nuestro Padre. Nosotros somos su pueblo, el pueblo, y somos oveja de su redil. Amén. Dios quiere restituir y restaurar, como lo hizo allá con el pueblo de Israel. Hoy lo quiere hacer con nosotros. Él quiere restituir. ¿Qué ha perdido usted, hermano? En este momento usted puede pensar, yo he perdido de pronto, ¿no?, la familia, he perdido los hijos, he perdido el trabajo. Pero no se preocupe. Hoy Dios quiere darle una palabra de restitución en el nombre de Jesús. Yo lo declaro y hay restauración. Sus vidas son restauradas, sus finanzas son restauradas, su ministerio es restaurado, su llamado es restaurado, sus hijos son restaurados, el esposo, la esposa, todo es restaurado porque en el Señor Él nos da esa promesa. Por eso nosotros no debemos temer. ¿Qué estamos viendo en lo natural?
pues eso no nos debe afectar, porque nosotros vivimos confiado y creyendo la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice que estemos atentos a escuchar su voz. Dios quiere que nosotros mantengamos atentos. Dios quiere que tengamos mentes abiertas. La mente del ser humano muchas veces es cerrada. Se queda ahí. Es que así soy yo y así me quedo. Y así me formaron y a mí nadie me cambia. No, hermanos, nosotros debemos tener mentes abiertas para permitirle a Dios que Él obre en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Amén. Entonces nosotros no debemos por qué estar ahí tan arraigados en lo que nosotros fuimos criados. En la casa que vimos, pobreza, ruina, escasez. Es que toda mi familia es así. Y entonces nosotros, yo también soy así, hermano. Le quiero decir que Dios no lo ha llamado para que usted sea así. Dios lo ha llamado para que viva una vida en victoria, una vida fructífera, una vida en abundancia. Amén. Entonces tomen esa palabra, créanle a Dios, no me crean a mí. Esa es la palabra que Dios quiere darle en esta mañana a ustedes. En Génesis 13, del 14:1. Que la traje aquí porque hace mucho viento y entonces llega y me vuela las hojas, entonces dije no voy a bueno, en Génesis 13, del 14:1, encontramos una situación similar con Abraham. Abraham también se encontraba en tristeza porque Dios le dio una palabra para que él cumpliera. Dios le hizo un llamado a Abraham. Lot tenía que ir hacia la llanura, hacia un lado, y él escogió la llanura, pero Abraham se fue al lado contrario y era un lugar desértico. Él se puso muy triste y él pudo haber visto también ese momento de desilusión, porque Lot escogió lo mejor, digamos así, lo mejor. Cuando Dios le dice a Abraham, mire a todos lados, lo que usted alcance se lo voy a dar. El Señor le está diciendo en esta mañana, hermano, mire a su lado. Nosotros, nuestra mirada tiene límites, ¿cierto? Pero mire que Dios no hay límites. Dios da más. Dios es abundante. Dios, Él quiere darnos más. No miremos lo que tenemos aquí a nuestro alrededor. Miremos lo que Dios quiere darnos. Él quiere darnos abundancia. Este pasaje era en ese momento para el pueblo de Israel, pero hoy es para el pueblo de Dios en esta mañana. Dios hará hasta donde usted y yo se lo permitamos. Recordemos que Dios no es escaso, Dios es abundante. Dios quiere suplirnos, dice la palabra de Dios que Él quiere darnos una vida en sobreabundancia. Y si así lo dice, así es, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no se arrepiente de haber dado su palabra, de habernos dado a nosotros la vida eterna, de darnos las promesas. Él las cumple. Entonces miremos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos limitando a Dios? Examínese en este mismo momento, haga como un alto y diga, yo estoy limitando a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes con mi vida. ¿Cómo está en este momento su corazón? ¿Está escaso? ¿Está lleno de quejas? ¿Lleno de palabras ociosas? ¿Está dando la bendición o está hablando palabra de bendición? ¿Está soltando la bendición que Dios quiere darle a su vida? Hoy voy a hablar de 4 puntos muy importantes para la vida del creyente o para el pueblo de Dios. El primer punto es: no limite su victoria. ¿Cuántos están limitando la victoria de Dios? No vayan a levantar su mano. Solamente quiero hacerle esta pregunta porque el Señor dice, pruébese cada uno a sí mismo.
Entonces, les quiero decir, hermanos, no importa lo que ustedes estén viviendo, no interesa lo que yo esté viviendo, no interesa que el panorama, que el sistema, que nada de lo que en lo natural nos esté diciendo es difícil, no se puede, cada día es peor, nada de eso puede obstaculizar la victoria de Dios. Nosotros hemos nacido, hemos sido creados para ser, ¿qué? Victorioso. Amén. Bueno, una hermana lo creyó, está bien. Recibamos la palabra. Nosotros no hemos sido creados para vivir en derrota. Por eso no debemos creer en las derrotas, en que la circunstancia, la situación. No, nosotros debemos creerle a Dios. Amén. En el Señor, Él nos garantiza su victoria. La victoria de Jesús la encontramos desde que Él venció allá en la cruz. Él murió por todos nuestros pecados y allí Él nos hizo libre. Él allí nos hizo libre de todo pecado, de toda maldición, de toda iniquidad. Pero como le estoy dando vuelta. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios, o no lo debemos hacer. Poder sí lo podemos hacer porque Dios nos da libre albedrío y Él, mijo, haga lo que quiera, piense como quiera, hable como quiera. Pero no lo debemos hacer, ¿por qué? Porque eso no es de bendición para nuestra vida. Dios nos garantiza su victoria, pero tenemos que pelear bien y veremos la gloria de Dios. Recordemos que siempre para que haya victoria hay guerra. Nosotros los hijos de Dios, desde el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, le declaramos la guerra a Satanás. Entonces no se vayan a asustar, hermanos, porque ay, qué susto, yo estoy en guerra contra Satanás. Sí, estamos en guerra. Hay una hermanita que muchos años de cristiana y es el momento, no es de acá, para que no vayan a decir, soy yo que le dije a la pastora, de otro lugar. Pero nunca le gusta que le hablen de guerra espiritual. Ay, no, a mí no, yo nada que ver con eso. Hermano, pues quiero decirle, si usted está en esa situación y mirando las cosas así, en cuanto a la guerra contra Satanás, tiene que cambiarla. Hermano, porque ya le declaramos la guerra a Satanás, ya salimos de la cobertura de Satanás y estamos bajo la cobertura de Dios. Y estamos haciéndole frente a Satanás. Entonces debemos saber que si queremos victoria, tenemos que hacer guerra. Amén. Usted y yo hemos sido llamados a hacer guerra, pero no guerra, más adelantico le voy a decir cómo tiene que ser la guerra, no la guerra contra sangre y carne. Yo peleo y me soy delicado y a mí nadie me toca y nadie me mira, me voy a puños, a pata y a lo que sea, nada. Así no es la guerra es en lo espiritual y esa es la que nos da la victoria a nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que pelear bien. Y cuando peleamos bien, veremos la gloria de Dios. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Mire que el Señor nos dice que todos nosotros hemos sido llamados. Tenemos un propósito y que todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas, porque en el Señor es así. ¿Qué pues diremos? Dice el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta palabra nos garantiza que ya nuestra victoria está ganada, que el enemigo no puede avanzar en nuestras vidas, que nosotros no vamos a creerle ni a las circunstancias ni al sistema, ni que subió el dólar, que bajó, que el petróleo, nada de eso. No miremos eso, hermano, porque si no, ahí nos quedamos. Miremos que nosotros, los hijos de Dios, ya somos más que victoriosos, que nosotros vivimos en esa abundancia, en esa victoria. En el versículo 37 de Romanos 8 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos la toman? Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios nos da la victoria. No nos preocupemos.
Mire, hermano, si usted sigue en esa preocupación y nos quita la mirada de lo que está viendo en lo natural, va a terminar enfermo. Va a terminar, Dios no lo quiera, por allá en un rincón, deprimido, triste, ya no quiero vivir. ¿Yo para qué estudié? ¿Yo para qué me casé? ¿Para sufrir? Pues hermano, le quiero decir, en el mundo tendremos aflicciones, pero no teman, porque ¿quién ya venció el mundo? Cristo ya venció el mundo y con Cristo somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Recordemos lo que dijo el salmista David. David dice en Salmo 35, la parte B, en la noche habrá lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos hemos llorado en la noche? No sé por qué. Hemos estado tristes delante de Dios. Hemos derramado nuestro corazón delante de Dios. Y ya vemos, Señor, no veo nada. ¿Qué pasa en mi vida, Señor? Tú eres mi proveedor. Tú eres mi amado. Tú eres mi Señor. Y podemos llegar y doblegar nuestro corazón, humillarnos delante de Él. Pero en la mañana vendrá la alegría. Amén. Todo corazón que en esta mañana esté triste, atribulado, yo le quiero decir por la palabra de Dios que viene la alegría, que la alegría ya está para su pueblo. Amén. Entonces no nos preocupemos porque estamos pasando por esos momentos, porque es bendición. Tomémoslo así, porque amamos a Dios. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es conforme a su propósito. Nosotros todos hemos sido llamados. Amén. Segunda de Reyes, quiero mostrarle, le invito a que abran Segunda de Reyes 13, del 14 al 19. Dice Segunda de Reyes: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó entonces un arco y una saeta, y luego dijo Eliseo al rey de Israel. Mire Eliseo dándole instrucciones. Eliseo, el profeta de Dios. Mire, Dios es muy lindo. Dios usa su pueblo, su gente, sus profetas. Dios usa sus hijos para hablarnos. Por eso no debemos menospreciar la palabra de Dios que quiere darnos en esta mañana, porque es Dios hablando. Y le dijo luego Eliseo a Israel, toma un arco y una saeta. Y toma entonces un arco. Y le dijo Eliseo, el rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo Eliseo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, le dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Ofed hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey le dijo a Israel, el rey de Israel los hubo tomado y le dijo: golpea la tierra. Y él lo golpeó 3 veces y se detuvo. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Bueno, ¿qué encontramos aquí en esta enseñanza? Aquí vemos cómo nosotros limitamos la victoria de Dios. Vemos cómo el Señor nos instruye, quiere enseñarnos cómo hacer las cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? No obedecemos. El rey llega triste ante el profeta. El rey llega preocupado, digamos como una actitud de
de desesperanza, no, de preocupación. Y llega el profeta y le da la palabra al rey y le da bien las instrucciones, le enseña cómo hacer las cosas, como Dios nos enseña a nosotros. Dios en esta mañana nos está enseñando. Dios, cada vez que leemos la palabra nos enseña y nos dice cómo hagamos las cosas. Pero el rey, ¿qué hace? El rey obedeció a medias. El rey no obedeció completamente y por eso el profeta se enoja. Y el rey no gana la victoria como Dios quería que lo hiciera. ¿Por qué? Porque el rey no golpeó, no fue constante. El rey no hizo lo que el profeta le instruyó. Solamente dice que él dio 3 golpes. Él dio 3 golpes y quedó ahí. Por eso la batalla no fue para siempre. Volvió a Siria a oprimir al pueblo. Entonces necesitamos pelear bien la batalla. Necesitamos nosotros poner atención a lo que Dios nos manda. Necesitamos utilizar las armas que Dios nos ha dado. Las armas que Dios nos ha dado no son armas carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Amén. Esas son las armas que Dios nos ha dado. Esas son poderosas. Esas armas nos va a guiar y nos va a dar la victoria. Amén. Cuando el profeta le da las instrucciones al rey, él se cansó, él debió haber seguido golpeando, pero golpeó nomás 3 veces. Nosotros hay veces nos cansamos de orar, nos cansamos de creer, entonces preferimos seguir creyendo a las circunstancias. Eso ya no cambia. ¿Ya para qué? ¿Yo para qué me esfuerzo? ¿Ya para qué sigo orando? Llega el líder y le dice, hermano, ¿cómo sigue todo? Igual, hermano, o pastor, igual, no veo nada. Esa es la respuesta que muchas veces como pueblo de Dios hacemos, lo damos. Hermano, no nos cansemos de hacerle frente. Debemos aprender a orar como nos dice Romanos 8:27. ¿Cómo debemos orar? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Debemos orar en el Espíritu. Debemos no orar en la carne. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar como conviene. Por eso nuestras oraciones deben ser saetas efectivas que lleguen al blanco. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios, esas saetas van a llegar al blanco, van a ser efectivas. Pero si nos dejamos dirigir por la carne no nos va a llevar a que seamos efectivos, porque es en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, para que nuestra victoria esté garantizada, tenemos que ser persistentes, constante, no nos cansemos, no desfallezcamos, no nos desanimemos. Eso es lo que Satanás usa, esos son los dardos del enemigo. Satanás, esas son las armas del enemigo: la pereza, la apatía, el desánimo, que ya no puedo, ya me cansé, el cansancio. Estoy cansada, me voy a dormir porque no alcanzo a orar. Estoy tan cansada, y ha sido un día muy duro. Pues le quiero decir, hermanos, que esas armas de Satanás están llegando. Y si nosotros nos quedamos dormidos, no oramos, somos blancos de Satanás y no se va a ver la victoria. Pero nosotros, como ya sabemos las artimañas de Satanás, ya conocemos cuáles son las armas de Dios, ya las tomamos y las ponemos, ¿para qué? Para que vivamos nosotros en victoria. Nuestra respuesta no debe ser, no, nada ha pasado, nada se ha visto, sigo en lo mismo, no tengo que comer, no tengo que vestir, mire cómo tengo mis zapatos. No, hermanos, no seamos así, hermanos. Miremos, aunque estemos pasando por esto, declaremos la palabra, vivamos en la palabra.
Aunque no lo tengamos, Señor, tú lo tienes en lo espiritual. Yo declaro en el nombre de Jesús que se suelta en lo espiritual y viene a lo natural, que llega a mi vida ese trabajo, que llega esa comida, esa bendición, la provisión para mis hijos. Que en el nombre de Jesús hay poder para ver la gloria de Dios manifestada en victoria. Así tenemos que orar. Dios nos da la sabiduría. Yo no le puedo hacer un esquema de oración, hermanos. Crezcamos en la oración, oremos. No seamos escasos, no digamos no hay nada. Mire lo que le sucedió a la viuda cuando tenía tantas deudas y llegó ante el profeta y dijo, no tengo nada. Ya, ¿cómo voy a pagar? Esa preocupación que había en la madre con estos hijos llena de deuda. Y ella llegó al profeta y le dijo él, enciérrate con tus hijos y usa lo que tienes. ¿Qué tienes? Nada. No dijo nada. Tenía una vasija y de pronto un poquitico de aceite. Pues hermano, Dios quiere que nosotros usemos lo que tenemos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, lo que Dios nos ha dado, hermanos. Dios nos ha dado mucho porque Él no es escaso, Él no nos limita, pero avancemos, creámosle a Dios, creámosle, Él nos está dando instrucciones, vayamos a la palabra, no nos cansemos de leer la palabra, no nos cansemos de orar, pongámosle mucha atención. Mire que el profeta le dice, enciérrate con tus hijos y usa lo que tienes. Y va a traer más vasijas y empieza Dios a bendecirla. Empieza Dios a bendecirla, Señor. Él es bueno, Él es poderoso, Él es suficiente. En esta mañana yo le quiero decir por la palabra de Dios que sus vidas, sus situaciones no van a ser las mismas. Dígalo de hoy en adelante, mis situaciones difíciles son diferentes. Estoy en victoria con Cristo Jesús. Soy una mujer, soy un hombre victorioso, victoriosa. Amén. Deje que Dios obre en su vida, dele libertad. Por eso no le ponga límites a Dios. No le ponga límites. Dios obra. Seamos como esa viuda persistente que golpeaba y golpeaba para que el juez hiciera justicia. Y ella no se cansó de golpear, de llamar, de estar ahí buscando hasta que el juez hizo justicia. Recuerda, hermanos, tenemos que renunciar a poner límites. Digan esta mañana, yo renuncio a ponerle límite a lo que Dios quiere hacer conmigo. Golpea, no una, no dos, ni tres veces. Golpea con persistencia, siga golpeando. Insista, que se escuche arriba en los cielos, que se escuche aquí abajo en la tierra, en los infiernos, a la derecha, a la izquierda. Que se escuche que la victoria ya está, créalo, hermano. Que su victoria ya está, que ya viene de camino. Que usted lo toma en el nombre de Jesús y créalo que así será. Porque si no cree, no puede ver la gloria de Dios. Es importante creer, hermanos. Mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi esposo, mis hijos no van a hacerlo por mí. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Amén. El tercer punto, no limite, el segundo punto, no limite su llamado. Romanos 11:29. Dice la palabra de Dios, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Mire lo que el Señor nos enseña. Irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Nuestros dones y nuestro llamado no permite ser invalidados. Hermanos, no invalidemos ese llamado
que Dios quiere hacer, que ha hecho, porque ya nosotros si estamos aquí tenemos un llamado. Que no se haya atendido es otra cosa, pero todos tenemos un llamado. Nuestros dones, Dios quiere que nosotros los desarrollemos para que cosas grandes nosotros podamos hacer. Que Dios no quiere que pongamos excusas. Hace 8 días el tema fue, ¿qué? De las excusas, ¿cierto? Hoy vuelve otra vez el Señor a decir, ya no más excusas, hermano. Ya yo no tengo tiempo, el trabajo, la familia, el que dirá, el que no tengo plata. Esas no son, Dios no los toma bien. Nosotros no tenemos por qué excusarnos con esto. Algo que Dios mira de nosotros es nuestra disposición. Es la forma como nosotros accionamos de una forma determinante. Tenemos que accionar determinantemente. Yo tengo un llamado, usted tiene un llamado, tómelo, hermano. No lo deje a un lado, no deje pasar por alto lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Mire que nosotros cuando nos hacen una invitación en la vida, bueno, en lo secular, nuestras amistades, en el trabajo, nosotros esa invitación, bueno, si tenemos cosas, las vamos a acomodar. Yo no quiero faltar a esa invitación. Es chévere, en tal lugar, la comida, vamos a compartir, es una reunión muy importante y qué bonito que nosotros podamos prepararnos para esa reunión. Pero Dios nos hace una invitación en esta mañana, que atendamos su llamado, que no le pongamos más trabas, más excusas, no saquemos más excusas. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Tenemos un llamado a servirle a Él, a disponernos para Él. Nosotros nos preocupamos por la ropa, por lo que vamos a llevar a la reunión y vamos allá y estamos muy contentos. Y la persona que nos hizo la invitación, feliz porque atendimos ese llamado. ¿Cuántas veces hemos tirado el llamado de Dios? Señor, nada que ver, a mí eso no me gusta. Yo no nací para eso. Ay, no, es que yo no tengo tiempo, es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo, hermano, yo quiero decirle, no estoy diciendo que vaya, que deje todo tirado. Tenemos funciones, tenemos obligaciones, compromisos, cumplámosla. Pero el Señor es claro, haga esto sin dejar de hacer aquello. Dios nos da el tiempo, 24 horas, seamos organizados. Pero Dios mira el corazón, que haya disposición. Si usted y yo nos disponemos para cumplir en el llamado de Dios, todo nos va a salir bien y cumplimos como esposa, como esposo, como madre, como hijos, como estudiantes, como empleados. En el rol donde estemos, vamos a cumplir bien, porque hay disposición. En el Señor nosotros tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, no con carga. Yo bendigo a esos servidores a las 7:30, a todos los hermanos que se han comprometido y los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que cada día su llamado va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y animo a las personas que no se han comprometido. No pongan más excusas, hermano. Esas excusas ya se van para allá, para la cruz de Cristo. Y ustedes son libres de excusas y atienden el llamado de Dios. Estos hermanos son los que están aquí a las 7:30 atendiendo, arreglando, para que cuando todos vengamos acá encontremos como encontramos, un ambiente muy lindo, orando, tomando autoridad de esto, de los aires. Qué lindo es eso cuando nos disponemos a organizar sillas, que los baños estén todo organizado allá. Eso es muy lindo, hermano, ver cómo la gente es apasionada por cumplir su llamado. Eso Dios quiere que nosotros podamos en esta mañana entender, que debemos tener un corazón, primero que todo, apasionado por Dios. Si no somos apasionados por Dios, no vamos a cumplir el llamado. Apasionados por Dios y cumpliendo el llamado, el propósito de Dios, permitiendo que Él obre en nuestras vidas, que ya no hayan más excusas. Amén. Quiero rápidamente comentarle unos ejemplos así de la Biblia,
donde muchas personas, no, este personaje, Abraham, limitó a Dios en el llamado. Dios le da una orden y él toma, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando Taré, su padre, fue el que tomó la idea de salir, pero llevando a Lot, cuando ya Dios le había dado una orden que saliera de su tierra y de su parentela. Taré fue el padre de Abraham. Era un hombre idólatra, un hombre que le gustaba las cosas paganas. Lot hizo descender a Egipto, a Abraham a Egipto, en el momento de que hubo hambre. O sea, no fueron unas personas que bendecían el llamado de Abraham. Y encontramos también a Sara, cuando le dio la brillante idea, porque ella no podía, Dios le ha prometido dar descendencia, y por la edad dijo, ya no tenemos edad para tener hijos. Voy a tener hijos, descendencia, vamos a tener descendencia de la esclava. Entonces, mire, todo lo que muchas veces las personas, aún la familia viene a limitar nuestro llamado. Estemos atentos, hermanos. Dios no quiere que nosotros pongamos límites, sino que trascendamos. El tercer punto es, no pongas límites a lo sobrenatural de Dios. Junto con el llamado, nosotros traemos lo sobrenatural de Dios. Esta Peniel es una iglesia triunfante, amén. Es una iglesia gloriosa, es una iglesia que ha sido establecida para afectar el mundo. Nosotros hemos sido llamados para ser equipados y para ir y establecer el reino de Dios allá afuera. Hermanos, establecer el reino de Dios allá afuera. Hay mucha gente que se está perdiendo. Y nosotros muchas veces estamos aquí tranquilos, venimos los domingos, no hacemos nada más y nos entramos, salimos y ya yo, gracias a Dios, Dios me habló. Y sí, gloria a Dios porque ya somos salvos. Pero el llamado de Dios no es para que nosotros estemos solamente salvándonos nosotros, nuestra casa, nuestra familia, nuestros vecinos. Hay un llamado de Dios para que Dios se mueva en lo sobrenatural, trayendo libertad, pero también trayendo sanidad, trayendo restauración, que sus manos, que mis manos han sido empoderadas para ponerlas sobre los enfermos y en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre sean sanos, ¿sí? Ahí vemos lo sobrenatural de Dios. No lo limitemos, no nos dé pereza. Hermano, hay una persona enferma, vamos a orar por ello. Vamos en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. Hay tanta necesidad en este mundo, en nuestra tierra, en nuestros vecinos, en la familia nomás. ¿Cuánta necesidad hay? Vemos jóvenes en la prostitución, jóvenes en el alcoholismo, en la droga, en la delincuencia. Pues ahí nosotros tenemos que movernos en lo sobrenatural para dar la palabra de Dios, para llevar que en el nombre de Jesús nuestra familia y todas las personas que Dios nos dé, para poder compartir con ella, podamos ganarla. Amén. Nosotros tenemos que no limitar lo sobrenatural de Dios. Mateo 14, del 15 al 21, Jesús exhortó a sus discípulos para que vivieran en lo sobrenatural. Jesús le dijo cuando los discípulos vieron a Jesús, dígale que se vayan porque hay mucha gente y no hay que darles de comer. Y Jesús, ¿qué le dijo? No. ¿Qué tienen? ¿Qué tiene? 2 peces y 5 panes, pues tráigalos para acá. Y con esos 2 peces y esos 5 panes pudieron comer más de 5,000. Podemos decir, de pronto dicen los estudiosos de la Biblia, que más o menos 12,000 personas con todo esto. Pues ahí Dios le estaba enseñando a los discípulos que no tenían que ver, no tenían que actuar por lo que vieran, sino vivir en lo sobrenatural. Dios quiere que nosotros vivamos en lo sobrenatural, que nos levantemos para que esta nación cambie, para que las enfermedades sean sanas, los tumores sean secos, que los oprimidos sean libres. Amén. Somos nosotros, por eso no limitemos a Dios que Él va a vivir en lo sobrenatural. Amén. No limitemos. 4 punto, no limites lo generacional de Dios. Isaías 54:3, vamos a declararlo a una voz. Yo le invito a que ustedes lo coloquen allí. Isaías 54:3.
no limites lo generacional de Dios. Dice Jeremías, declarémoslo, porque es una palabra profética para nosotros, para extenderlo, para declararlo sobre nuestros hijos. 1, 2 y 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y mi descendencia heredará naciones y habitarás las naciones asoladas. ¿Queremos que una nación cambie? Pues nuestra generación, hermanos, nosotros tenemos que trascender con nuestra generación. Trascendamos límites, pero también enseñemos a nuestras generaciones. ¿Cuál es nuestra generación? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, toda nuestra generación tiene que ser una generación poderosa. Amén. Una generación que sea usada por Dios. Miremos a nuestro alrededor y miremos la necesidad. Y miremos que nuestros hijos, hermanos, queremos que los hijos del hermano, pero que el del otro hermanito, el del pastor, sean los que vayan a afectar el mundo. No, hermano. Delante de Dios tenemos la responsabilidad como padres, como abuelos. Hermanos, hay abuelos, abuelas aquí en este lugar. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, que nuestros hijos, nosotros tenemos que mostrarles lo que Dios quiere hacer con ellos, para que sea una generación de conquista, una generación que trascienda los límites. Padre, ya nosotros no nos cansemos de enseñarle a nuestros hijos. Muchas veces los padres creen que vayan a la iglesia, que allá le enseñan y que allá le dicen, mire, los hijos aprenden de lo que ven de nosotros. Papitos y mamitas, si ustedes son de los que se sientan frente a un televisor y están perdiendo el tiempo allí viendo toda esa clase de programas, pues así mismo los niños van a estar todo el día viendo sus programas de televisión, todo lo que está influenciando el mundo con esos programas. Cuando se está perdiendo el tiempo ahí frente a un televisor, hermanos, Dios nos está haciendo el llamado, cumplamos el llamado, trascendámosle a nuestros hijos. Que nuestros hijos vean en nosotros que nosotros nos levantamos, doblamos las rodillas delante de Dios, que nosotros somos los que los instruimos. Enseña al niño en su camino para que cuando sea grande no sea parte de él. Papitos, porque muchos hijos de Dios están llorando porque sus hijos están en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo. Hermanos, porque no nos hemos parado firmes. Ay, no, es que el niño no le gusta, es que él es bravo, es que se revuelca y no le gusta que oremos. Cuando estamos orando se pone histérico. Hermanos, no. Nosotros tenemos que responderle a Dios por nuestros hijos. Porque vamos a darle larga a nuestros hijos. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, mijito. No pueden decirle eso no se puede hacer porque lo va a frustrar. Al niño no hay que decirle que no se puede hacer. Mire, hermanos, yo les digo con amor y con respeto. Pero los niños hay que desde pequeñitos instruirlos. Ellos tienen que aprender que cuando estamos orando, deben estar en silencio. Ellos hay que enseñarles, hermanos. Si nosotros no les enseñamos, va a ser un desastre, hermanos. ¿Cómo vamos a creer que nuestra generación trascienda? Nuestra generación de Peniel es una generación que trasciende. Amén. Necesitamos entenderlos como padres, como madres, como abuelas, como cabeza de familia. Que mi descendencia será conocida, como dice Isaías 61:9. Mi descendencia será conocida entre las naciones y mis renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que vienen a mis hijos, a mis nietos y a todas mis generaciones reconocen que mis hijos son linaje bendito de Jehová. Amén. Tomemos esa palabra, hermanos. Enseñémosle a nuestros hijos que ellos marcan la diferencia, que no se unen al mundo, sino que traen del mundo traen al Señor, al reino de Dios. Que nuestros hijos no se van a mezclar allá ni van a quedarse allá. Pero hermanos, seamos como esa madre, como Ana con Samuel. ¿Samuel? Ana, sí, Samuel. Esa madre dobló sus rodillas. Oraba, él fue un profeta, él fue un juez.
Él fue un hombre de Dios, un hombre dedicado para el Señor. ¿Cuántas veces aquí hemos dedicado los hijos al Señor? Pero tristemente los hijos van creciendo y vemos como papitos y mamitas no los educan. Hermanos, no es cuestión de maltratar, es cuestión de educar, de corregir. Si eso no fuera de bendición, entonces el Señor no diría, instruye, corrige al niño para que no sea vergüenza para sus padres, ¿cierto? Así lo dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros? Ay, no, al niño no se le puede corregir. No es de maltratar, hermanos, pero sí es de corregir, de instruir, con amor, así como Dios nos corrige, nos disciplina con amor. Pero hermanos, tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros. De nosotros depende no limitar la victoria de Dios en nuestra vida, no limitar el llamado, no limitar lo sobrenatural ni lo generacional. Tenemos que ser esos instrumentos de Dios para que trascendamos nosotros los límites, no seamos escasos y dejemos ver que los límites de Dios son grandes y son poderosos para la gloria de Él. Amén. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!